Buenas tardes a todos. Bienvenido a esta sesión de CIPAS. Categoriza, cuantifica, concluye la fórmula del buen razonamiento. Hoy vamos a tratar las temáticas de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. ¿Listo? Entonces la idea es que vamos a desarrollar las temáticas, vamos a ver algunos ejemplos sobre su aplicación en, digamos, en la vida real. Y finalmente vamos a finalizar con unos ejercicios en unas plataformas de juegos para poder afianzar un poco más los conocimientos de esta sesión. Listo, entonces, pues ya les mencioné anteriormente el nombre del CIPAS. Este sería nuestro CIPAS número 6 y corresponde a la unidad 3 del curso. Listo. Para el primer tema, que es razonamiento inductivo y deductivo, tenemos que hay una diferencia entre ambos razonamientos. Los podemos identificar de manera directa, ya que el razonamiento inductivo parte de observaciones que son muy específicas, digamos que son ejemplos. Puede ser una situación que ocurre en unos pocos días, en unos días de la semana, en algunas horas, y a partir de esas observaciones que son particulares, se generaliza para una conclusión general. Y esa conclusión general no tenemos certeza al 100% de que se cumpla, ¿sí? Entonces, también podemos tener observaciones particulares para casos concretos de algunas personas. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, que a tales personas les pasó esto, entonces yo asumo que a todas las personas les pasa eso. ¿Listo? En cambio, el razonamiento deductivo es al contrario, este parte de un razonamiento, una premisa que es a nivel general, ¿sí? Que abarca de manera general muchos elementos y la conclusión es particular, ¿sí? Para un elemento en concreto. Entonces, cuando tenemos un razonamiento deductivo, yo puedo garantizar al 100% que esa conclusión se cumple. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Yo tengo en ese texto que a Juan le gusta el helado de chocolate, a María también le gusta el helado de chocolate, a Pedro también le gusta el helado de chocolate. Por lo tanto, a todas las personas les gusta el helado de chocolate. ¿Sí? Entonces yo estoy partiendo de unas observaciones particulares de que a 3 personas les gusta el helado de chocolate y que a partir de eso, entonces yo generalizo mi conclusión de que a todas las personas les gusta el helado de chocolate, lo cual, pues sabemos que no es cierto, ¿sí? O sea, esto no se cumple al 100%. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar las premisas? Recuerden que las premisas van a ser proposiciones completas, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Premisa 1, perdón. A Juan le gusta el helado de chocolate. Premisa 2, a María le gusta el helado de chocolate. Premisa 3, a Pedro le gusta el helado de chocolate. Y la conclusión, pues a todas las personas les gusta el helado de chocolate. Entonces, de esta manera podemos expresar todos los elementos que conforman este argumento, ¿listo? Premisas y conclusión. A veces podemos encontrar argumentos que solamente tienen una premisa o que tienen 2 premisas o 3 premisas, o puede inclusive tener más premisas. Lo importante es identificar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Esta conclusión, por lo general, la encontramos después, digamos, de un conector condicional. Por lo tanto, entonces, en conclusión, sabemos que lo que viene después es la conclusión. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de razonamiento deductivo podría ser, todos los seres humanos son mortales, Sócrates es un ser humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Sí, estoy partiendo de una idea, una observación que es general, sí, digamos que abarca toda la humanidad y cualquier persona que sea ser humano es, digamos, cumple con esa característica, en este caso de ser mortal. Entonces, por lo tanto, esta conclusión que es particular se cumple al 100%. Entonces tenemos premisa 1, todos los seres humanos son mortales. Premisa 2, Sócrates es un ser humano. Conclusión, pues entonces Sócrates es mortal. ¿Listo? Entonces sería la diferencia entre ambos casos. Vamos a ver otro ejemplo. En el curso de Pensamiento Lógico y Matemático, la estudiante Ninfa asistió a los CIPAS de la unidad y participó en foros. Entonces, y bueno, y aprobó la tarea. La estudiante María también asistió a los CIPAS de la unidad y participó en el foro de discusión y sacó 5 en la tarea.
Por lo tanto, todo estudiante que asista a los IPAs de la unidad y participa en el foro aprueba la tarea. Entonces, en este argumento que les estoy compartiendo, ¿cuántas premisas podemos identificar? Pues aquí podemos identificar inicialmente, la premisa 1 estaría digamos, proposición, ¿sí? La primera idea. En el curso, perdón, que Ninfa asistió a los IPAs de la unidad, participó en foros y aprobó la tarea. ¿Sí? O sea, tiene varios verbos, pero es una idea que va de forma completa. La segunda premisa sería que María asistió a los IPAs, participó en foro y sacó 5 en la tarea. ¿Sí? Entonces, la conclusión sería lo que viene después de nuestro conector condicional, que sería el por lo tanto, todo estudiante que asista a los IPAs de la unidad y participe en foro aprueba la tarea. Vendría siendo nuestra conclusión. Mira, en este caso, teniendo en cuenta nuestras premisas, teniendo en cuenta la conclusión, ¿qué tipo de razonamiento sería? ¿Sería un razonamiento inductivo o sería un razonamiento deductivo? Siempre que mencionemos personas en particular en las premisas, ejemplos de algo que le pasó o algo que hizo alguna persona, eso nos da indicativos de que es una observación que se hace de forma particular. Identificamos también que la conclusión es de forma general cuando utilizamos la palabra todo, todas o cada, ¿sí? Para generalizar que todos los elementos cumplen con una característica. Entonces, en este caso, Ninfa y María son casos específicos y la generalización es que todo estudiante que haga eso o que cumpla con esas características, digamos, en este caso, pues aprueba la tarea. Entonces, se trataría de un razonamiento de tipo inductivo. Vamos desde lo particular hasta una conclusión de forma general. Y esta conclusión de forma general no nos garantiza que se cumpla el 100%. ¿Por qué? Porque todo estudiante que asista a CIPAS y que participe en el foro no necesariamente va a aprobar la tarea. Si no la entrega, no aprueba la tarea. Si hace malos ejercicios, no aprueba la tarea. ¿Sí? Entonces son casos en los que no se cumple al 100% la conclusión. ¿Listo? Cuando es inductivo no tenemos certeza 100%. Cuando es deductivo, sí. Otro ejemplo. En las universidades colombianas, los estudiantes se gradúan si cumplen el 100% de los créditos académicos de los programas académicos. La UNAD es una universidad colombiana. Adriana es estudiante de último semestre de psicología en la UNAD. Por lo tanto, Adriana se graduará si cumple con el 100% de los créditos académicos del programa de psicología. Entonces, en este caso, no tenemos dos, sino que tenemos tres premisas y tenemos igualmente la conclusión que va después del condicional. Entonces, tendríamos nuestras premisas de esta forma. En las universidades colombianas, los estudiantes se gradúan si cumplen el 100% de los créditos académicos de los programas. Entonces, partimos de algo que es general, algo que se cumple para todas las universidades colombianas. Luego, vamos a empezar a hacer observaciones más particulares. Entonces, ya una observación particular es con la UNAD, que es una universidad colombiana. Otra observación particular ya sería de una estudiante de la UNAD. Entonces, si la estudiante pertenece a la UNAD y la UNAD es una universidad colombiana, por ende, también cumple con la característica. Entonces, la conclusión vendría siendo de forma particular que Adriana se graduará si cumple con el 100% de los créditos académicos del programa de psicología. ¿Listo? Entonces, partimos de observaciones de manera general hasta una conclusión de forma particular. Y en este caso, exactamente, es deductivo. En este caso, tenemos certeza 100% de que esa conclusión que yo estoy diciendo se cumple. ¿Listo? Entonces, el razonamiento deductivo nos da esa certeza en la conclusión. En el inductivo, no tenemos la certeza. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? Listo, si no hay duda, entonces continuamos al siguiente tema. Los cuantificadores son palabras o expresiones que podemos utilizar para indicar la cantidad o el grado en que existe algo. ¿Sí? Se utilizan en las oraciones para proporcionar alguna información sobre la cantidad de elementos, de sustantivos, objetos
o la frecuencia que sucede una acción. Se puede clasificar en universales o existenciales. Entonces, para los cuantificadores universales, los utilizamos para referirnos a todos los elementos de un conjunto sin excepción. O sea, todos, completamente todos, cumplen o no cumplen con una característica. Entonces, aquí también tenemos una subclasificación. Esos pueden ser afirmativos o pueden ser negativos. Entonces, el universal afirmativo nos indica, perdón, que la afirmación es verdadera para todos los elementos de un conjunto. Todos los elementos cumplen con una característica, sin excepciones. Y el universal negativo es el opuesto. Indica que ninguno, absolutamente ni uno solo, cumple con esa característica o con esa propiedad. Entonces, para los universales solemos utilizar todos, todas, todo, toda, cada y algunos sinónimos dependiendo pues del contexto de la proposición. Y para los universales negativos, entonces tenemos ninguno, ningún, ninguna, ningunos, nadie, nada, ¿sí? Dependiendo nuevamente del contexto. Los que más utilizamos son las variaciones de todo y las variaciones de ninguno, ninguno. Entonces, tenemos los cuantificadores existenciales que nos indican que al menos un elemento, ¿sí? O varios elementos cumplen con una característica en un conjunto. Entonces, por ejemplo, decíamos que el universal es que absolutamente todos cumplen, pero ¿qué pasa si alguno no cumple? Ya no sería universal, sino que sería existencial, ¿sí? Al menos un elemento cumple con esa característica. Entonces tenemos también existenciales afirmativos y existenciales negativos. Entonces, el afirmativo indica que al menos un elemento cumple con la condición y el negativo que al menos un elemento no cumple con la condición. ¿Listo? Entonces, para ambos casos utilizamos algunos, algunas, alguno, algunas, algún, ¿sí? Para ambos casos. Ya la diferencia vendría en el verbo. Si es negativo, pues entonces yo el verbo lo pongo en negativo y si es afirmativo, pues el verbo en afirmativo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Tenemos también una simbología, una forma simbólica más bien para expresar estas diferentes proposiciones categóricas. Entonces, para el cuantificador universal, siempre vamos a utilizar este símbolo que es como una A al revés, una A de cabeza, y se lee como para todo o para cada. Y digamos que el lenguaje simbólico lo expresaríamos como para todo o para cada X que pertenece al conjunto U, P de X vendría siendo como una característica o una propiedad. Entonces, para todo X, P de X, que es la característica, es verdadera o se cumple. Entonces, aquí X va a representar todos los elementos de un conjunto. ¿Listo? Y P de X es una propiedad cualquiera, condición, característica, que se verifica si todos los X lo cumplen. Entonces, como un ejemplo, todos los seres humanos son mortales. Entonces yo tengo mi cuantificador, que en este caso sería cuantificador universal afirmativo. Sabemos que es universal afirmativo porque es todos. Si fuera todos, todas, todo. ¿Sí? Si fuera algunos, ya no sería universal, sino que sería existencial. Si fuera ninguno, entonces ya no sería universal afirmativo, sino universal negativo. ¿Sí? Dependiendo del cuantificador, yo voy a identificar si es universal, existencial, afirmativo o negativo. Los seres humanos vendrían siendo los elementos, ¿sí? Todos los seres humanos que pertenecen a un conjunto U, al conjunto de los seres humanos, son mortales. Son mortales vendría siendo la característica o la propiedad o condición que yo voy a verificar si los elementos lo cumplen. Entonces, este sería el P de X. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra forma simbólica? Para todo X que pertenece a U, P de X. O para todo X que pertenece a U y en lugar de P de X son mortales. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces unos ejemplos en la tablita. Entonces, todos los seres humanos X, tal que X, son mortales. Para el cuantificador universal negativo, igualmente utilizamos el símbolo del cuantificador universal, que es la invertida, pero vamos a hacer la negación aquí en la propiedad o la característica.
Entonces, esto se lee como para todo X, P de X es falso, o no es cierto que P de X sea verdadero para ningún X. Entonces, ningún zootecnista odia a los animales. Es un ejemplo. Entonces, aquí, como tenemos un cuantificador ningún, ¿sí? Ninguno, eso es un cuantificador universal negativo. Zootecnista vendría siendo los elementos del conjunto, los X. Odia a los animales vendría siendo nuestra propiedad o condición o característica que vamos a verificar. Entonces yo igualmente planteo la forma simbólica como el símbolo, ¿sí? De cuantificador universal para todo, en este caso todo zootecnista, tal que X no odia a los animales. Si pueden observar, podemos utilizar la negación con el símbolo o podemos indicar simplemente con un no, no odia a los animales. Sí, pero digamos que en simbología esto se lee así, no odia a los animales. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar en la tablita? De esta manera, como está en la tercera fila. Entonces, para todo X que pertenece a U, X no odia a los animales. Entonces, la única diferencia que tenemos en la forma simbólica para un afirmativo o para un negativo es que utilizamos esta negación al lado del verbo en la parte de la condición de la característica. Ahora, para los cuantificadores existenciales afirmativos, tenemos este símbolo que es como una E al revés, y se lee, existe un X tal que P de X es verdadera, o existe al menos un X que cumple P de X. Es decir, al menos un X cumple la característica o condición que se denomina P de X. Y la definición de la forma simbólica va a ser lo mismo. Tenemos el símbolo, el cuantificador existencial, X y P de X. Entonces, un ejemplo, algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático asisten a los IPAs. Entonces tenemos cuantificador existencial, algunos. Estudiantes de pensamiento lógico y matemático vendrían siendo los elementos del conjunto U, vendrían siendo nuestros X. Y la característica, propiedad o condición que voy a verificar es que asisten a los IPAs. Entonces, si yo lo ubico, si yo lo escribo de forma simbólica, voy a tener la siguiente expresión. Existe un X o al menos un X que pertenece a U, P de X. Entonces, existen algunos estudiantes o al menos un estudiante tal que X asiste a los IPAs. Entonces lo podemos escribir. Entonces, al menos un X o existen algunos X que pertenecen a U que asisten a los IPAs. Para el cuantificador existencial negativo sería lo mismo, solamente le agregamos una negación al lado del verbo en la propiedad o condición que vamos a verificar. Entonces, la definición sería, existe un X tal que P de X es falso, o al menos un X que no cumple con la condición. ¿Listo? Entonces, existe al menos un X que no cumple con P de X. Ejemplo, algunos estudiantes de primer semestre no entregan las tareas. Entonces, cuantificador, nuevamente, existencial. ¿Cómo me doy cuenta si es negativo o si es afirmativo? Si se fijan, para ambos casos es algunos. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si es afirmativo o negativo? Veo si tengo la negación aquí al lado del verbo. Si tengo la negación al lado del verbo, entonces es existencial negativo. Y aquí, como no tenemos negación, es afirmativo. Entonces sería existencial negativo, elementos del conjunto U y el P de X, característica o condiciones que no entregan las tareas. Entonces, existen algunos estudiantes X, tal que X no entrega las tareas. Lo puedo escribir. Existe al menos un X que pertenece a U, X y la negación. No entregan las tareas aquí, si lo alcanzan a ver. Esto simplemente sería agregarle esta negación y ya queda en la forma, digamos, negación para el existencial. ¿Tienen dudas hasta aquí? De la forma simbólica, las preposiciones categóricas, de cuantificadores, ¿o está todo claro hasta aquí? Listo. Entonces, recomendaciones.
cuando tenemos existenciales negativos o tenemos universales negativos, utilicemos para los universales alguna de las variaciones dependiendo pues de la proposición. Y para los existenciales siempre utilizar algunos, algunas, ¿sí? Y la negación en el verbo, que a veces se tiende uno a confundirse si tiene que poner la negación antes o dónde la puede poner. Entonces, simplemente algunos y luego la negación, ¿no? Y el verbo. Entonces sería afirmativo algunos y negativo algunos no. Eso en cuanto a las proposiciones categóricas y su clasificación, ¿qué características tienen las proposiciones categóricas? Son afirmaciones, estas pueden ser falsas o pueden ser verdaderas, y son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación entre ellos. Entonces tenemos la estructura de una proposición categórica. Debe tener un cuantificador, ¿sí? Algunos de los que mencionamos, universal, existencial, afirmativo, negativo, un sujeto, que serían los X, verbo o cópula, vendría siendo pues, la acción que une al sujeto con el predicado, ¿sí? Digamos, la acción que realiza ese sujeto. Y el predicado pues, sería la característica o propiedad que deben cumplir los elementos. Entonces, si yo me devuelvo aquí, tengo cuantificador, tengo sujeto, que son los estudiantes de primer semestre, tengo el verbo, cópula, que sería no, entregan, en este caso el verbo es negativo, y las tareas vendría siendo este predicado. So, según la cantidad, pueden ser particulares, se refiere a una parte indeterminada o indefinida de entes. Algunos S son P, algunos S no son P. Entonces, este es el equivalente a las proposiciones, a las existenciales, afirmativas y negativas, solamente que ahí los llamamos particulares. Y en las universales, que se refiere a absolutamente todos, ¿sí? O todos cumplen o ninguno cumple, ¿sí? Entonces, todos S son P o ninguno S es P. Afirmativas o negativas, dependiendo de cuando el predicado es compatible con el sujeto, negativo cuando el predicado no es compatible, entonces aquí utilizamos las negaciones. Y las podemos clasificar en 4 categorías. Proposiciones tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. Entonces, para las tipo A, todo S es P, serían para los cuantificadores universales afirmativos, acuérdense, todo es P, o sea, todos los elementos cumplen la condición, la característica o propiedad. Las tipo E sería también un universal, pero en este caso sería negativo. Ningún o ninguno, ningunas cumplen con la característica. En este caso, ningún S es P. Proposiciones tipo I vendría siendo existencial, en este caso son afirmativas. Entonces, algunos o al menos un elemento cumple con la característica. Y tipo O serían algunos, o sea, sería una existencial, pero en este caso negativa. Entonces, algunos o algún elemento o al menos un elemento no cumple con la característica P. ¿Listo? Entonces tendríamos estas 4 clasificaciones. Y una vez que yo identifico qué tipo de proposición categórica tengo, la puedo ubicar en el cuadro de oposición, donde tenemos pues un cuadrado, ¿sí? Con las aristas que tenemos A, E, I, O, siempre lo dibujamos de la misma forma, en el mismo orden, y lo que tenemos que hacer es clasificar o ubicar las proposiciones en donde se encuentren, si en A, tipo E, tipo I, tipo O. ¿Sí? Entonces no hay que hacer una proposición para cada tipo, sino que hacer, ubicar las 2 proposiciones que tenemos en el tipo que le corresponde. ¿Sí? Entonces cada una de estos tipos de proposiciones va a tener una relación. Entonces, por ejemplo, las tipo A con las tipo E son contrarias. Las tipo A con las tipo I son subalternas. Las tipo E con las tipo O son subalternas también. Las tipo I con las tipo E son contradictorios. La tipo A con la tipo O son contradictorios y entre tipo I y tipo O son subcontrarios. Entonces, lo que se debe hacer es identificar qué tipo de proposición categórica es,
y luego ubicarla en el cuadro de oposición. Entonces, de manera que ustedes solamente van a tener ubicadas dos proposiciones. Y dependiendo de su posición, pues entonces siguen la línea e identifican cuál es la relación que existen entre esas dos proposiciones. Milce. Listo. Sí, Milce, estoy grabando la sesión. Sí, claro que la puedes consultar posteriormente. No te preocupes. ¿Listo? Entonces, tenemos tipo A y tipo E es para las universales. Así digamos que las pueden identificar más fácil. Las que están arriba son para las universales, las que están abajo para las existenciales. Las del lado izquierdo son las afirmativas y las del lado derecho son las negativas, para que no se vayan a confundir. Entonces tenemos tipo A, recuerden, universal, todo, todo X cumple la característica. Universal negativa, ningún X cumple la característica. Existencial afirmativa, algún o al menos un X cumple la característica. Y existencial negativa, algún o al menos un X no cumple la característica. ¿Listo? Esta sería la forma de interpretar el cuadro de oposición y su relación con las proposiciones categóricas. No sé si tengan dudas hasta el momento. Listo, entonces pasemos a ver los ejemplos. Entonces, ejemplo 1. Tenemos dos preposiciones, preposición P, preposición Q. La preposición P nos dice que ningún virus es COVID y la preposición Q nos dice que todos los virus son COVID. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar los elementos que conforman esa proposición categórica para poder determinar qué tipo es. Entonces, ningún virus es COVID. Yo puedo identificar aquí el cuantificador. Recuerden que el cuantificador ninguno, ningunas, sí, todo lo que sea como absoluto, pero de forma negativa, es cuantificador universal negativo. Virus vendría siendo en este caso nuestro sujeto y la cualidad o verbo, en este caso no tiene una negación, no tiene una negación, pero al ser cuantificador negativo, automáticamente este es negativo también. Cualidad verbo negativo también. ¿Listo? Y COVID, pues entonces sería el predicado. La preposición Q. Todos los virus son COVID. Igualmente, tenemos el cuantificador, en este caso sería absoluto, de todos los elementos X cumplen con algo. Entonces tenemos todos, universal afirmativo. Los virus vendría siendo el sujeto, cualidad o verbo es afirmativo en este caso, y COVID sería nuestro predicado. Entonces, dependiendo, tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, ¿sí? Acuérdense que el tipo A es universal afirmativo, tipo E es universal negativo, tipo I particular afirmativo, tipo O particular negativo, ¿sí? Particular o existencial, ¿sí? Digamos que es equivalente. ¿Listo? Entonces, el P es tipo E, ¿sí? Que es un universal negativo, y Q es tipo A porque es universal afirmativo. Entonces, una vez que ya identifiqué qué tipos son, puedo plasmar la estructura en este cuadrito para representar la forma simbólica de estas proposiciones y posteriormente ubicarlas en el cuadro de posición. Entonces, la primera proposición, ubicamos el cuantificador, ningún, el término sujeto, virus, la cualidad o verbo, es, y el término predicado, COVID. Sería como el complemento de la proposición. La forma simbólica, cómo la escribiríamos? Acuérdense el símbolo para el cuantificador universal, que sería esta A invertida. Entonces, en este caso sería para todo X que pertenece a U, X no es COVID. Sí, es decir, que todos los elementos de este conjunto no son COVID, no cumplen con la condición. La preposición Q, significador todos, término sujeto virus, cualidad verbo son y el término predicado COVID. Entonces, nuevamente, para todo X que pertenece a U, X son COVID. Entonces, todo X de este conjunto U cumple con la condición, característica o propiedad que es que sean COVID. ¿Listo? Entonces lo podemos indicar de esta manera. Solamente es indicar la negación al lado de
antes del verbo, y si es afirmativa, pues entonces así tal cual aparece en la proposición. Entonces habíamos dicho que era tipo A y tipo E, ¿cierto? Entonces yo ubico aquí la proposición who, aquí en tipo A, y la proposición P en tipo E. Hago la relación entre ellos dos y resulta que esta relación es de contrarios. Entonces lo que yo tengo que indicar es que la relación entre la proposición Q, perdón, y la proposición P son de contrarios. Y ya esa sería la completa clasificación de las proposiciones categóricas. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo proposición P. Todos los cursos de la UNAD tienen componente práctico. Proposición Q. Algunos cursos de la UNAD tienen componente práctico. ¿Cómo voy a determinar qué tipo de proposición es? Pues voy entonces a identificar sus partes, ¿sí? Inicio identificando el cuantificador, en este caso un cuantificador todos. Recuerden que todos siempre es universal, en este caso afirmativo. Cursos de la UNAD vendría siendo nuestro sujeto. Tienen, es la cualidad o verbo, que en este caso es afirmativa. Componente práctico vendría siendo el predicado. Para la preposición Q, algunos cursos de la UNAD tienen componente práctico. Entonces, cuantificador existencial, algunos. En este caso, miramos si tenemos alguna negación aquí con el verbo, ¿no? No, digamos que no hay negación, entonces se trata de un cuantificador existencial afirmativo o particular afirmativo. ¿Listo? Cursos de la UNAD, sujeto, tienen cualidad o verbo que es afirmativo, componente práctico, vendría siendo el predicado. Entonces, reviso universal afirmativo, sería tipo A, y existencial o particular afirmativo vendría siendo tipo I. ¿Listo? Entonces, P es tipo A, Q es tipo I. Paso a hacer la representación simbólica de las proposiciones. Entonces, ubico para preposición P. Cuantificador todos, término sujeto cursos de la UNAD, cualidad verbo tienen y término predicado componente práctico. Forma simbólica. Vendría siendo el símbolo para el cuantificador universal, que sería la A invertida. Para todo X que pertenece a U, X tiene componente práctico, vendría siendo, digamos, la condición, característica o propiedad que estoy verificando, si se cumple. Proposición Q. Cuantificador algunos, cursos de la UNAD vendría siendo el sujeto, cualidad verbo sería tienen, componente práctico. Entonces, para algunos X o al menos un X que pertenece a U, X tiene componente práctico. ¿Listo? Entonces sería la manera de representarlo de forma simbólica, la estructura de esas proposiciones. Entonces, sabiendo que es tipo A y tipo I, lo que hago es ir al cuadro de oposición y ubicar mis proposiciones. Entonces, proposición P es tipo A, proposición Q es tipo I. Y la relación que existe entre ambas es de subalternas. ¿Sí? Entonces, yo diría, la relación que existe entre las proposiciones P y Q es de subalternas. Y ya sería todo. ¿Sí? Perdón. Listo. El último ejemplo. Proposición P, todas las aves pueden volar. Proposición Q, algunas aves no pueden volar. ¿Cómo determino qué tipo de proposición es? Identifico el cuantificador, en este caso todas, siempre hace alusión a un cuantificador universal, en este caso afirmativo. Las aves vendría siendo el sujeto, pueden, es la cualidad o verbo, y volar, a pesar de que sea un verbo, en este caso hace de predicado. Sí, digamos que el verbo que une el sujeto con el predicado sería el verbo poder. Y la preposición Q, algunas aves no pueden volar. Entonces, cuantificador existencial. Bueno, aquí en este caso hay un error, debería ser existencial negativo. ¿Por qué? Porque tenemos una negación aquí al lado del verbo. Entonces, existencial negativo, aves, sería el sujeto, no pueden, es la cualidad o verbo que en este caso es negativa, y volar, que vendría siendo el predicado. Entonces, de acuerdo con esto que identificamos, podemos ver que P es de tipo A para universal afirmativo y Q es de tipo O para particular o existencial negativo. Entonces, en la estructura lo pondríamos así.
Si ustedes observan, no tenemos que hacer modificaciones a las proposiciones, debemos seccionarlas, partirlas, por así decirlo, y digamos que llenar los espacios en blanco de la tabla, así tal cual aparecen en la proposición. Yo no le estoy haciendo modificaciones a la proposición, ni a los verbos, ni al predicado, nada. Así tal cual aparecen, así mismo los pongo en la tabla. Entonces, cuantificador todas, término sujeto aves, cualidad verbo pueden y término predicado volar. Entonces tenemos para todo X que pertenece a U, X pueden volar. Para el cuantificador existencial, en este caso existencial negativo, algunas aves no pueden volar. ¿Listo? Entonces, para todo, para algunos X o al menos un X que pertenece a U, X no pueden volar. ¿Sí? Al menos un elemento no cumple con la característica, en este caso es de poder volar. Y de esta manera tenemos la forma simbólica de las proposiciones categóricas. ¿Dudas hasta aquí? Listo. Entonces, lo último es hacer la clasificación en el cuadro de oposición. Pues yo ya sé que P es tipo A porque ya realicé el análisis previamente. Sé que Q es tipo O. Hago la relación entre ellos y según el cuadro es de contradictorios. ¿Listo? Si no hay dudas hasta aquí, entonces vamos a continuar con el ejercicio complementario. Aquí, que es la tarea 4. En la tarea 4 hay un ejercicio que es complementario. Muchos me han preguntado sobre cómo hacer digamos, ese ejercicio complementario. En esa tarea, si ya revisaron, no tienen que hacer video, ¿sí? No se les está pidiendo video, pero sí el ejercicio complementario que pesa 20 puntos, si no estoy mal. Entonces, es importante que lo hagan. Tienen que asistir a un evento de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI. Puede ser asistencia sincrónica o asistencia asincrónica. Sincrónica es que se registran y ingresan al evento, el día del evento, están durante, digamos, el seminario, la conferencia que vayan a hacer y toman pantallazos de esa participación. Tienen que hacer también un resumen, tienen que responder unas preguntas, entonces sí tienen que ponerle cuidado, prestar atención a ese evento o a esa conferencia que van a asistir. Si lo hacen de forma asincrónica, es decir, que no es en vivo, sino que es por medio de una grabación, entonces igualmente abren la grabación y tienen que tomar los pantallazos. Entonces, ¿yo qué les digo para los pantallazos? Que se vea, si es un, por ejemplo, en YouTube, que se puede tomar un pantallazo donde se vea el nombre de ustedes de la cuenta para saber que ustedes son los que están ahí viendo ese video. Y por lo menos en la asistencia sincrónica, pues ustedes se conectan y donde se vea su, digamos, su participación, el que están conectados. Esa sería como la evidencia que pueden presentar. Entonces, pueden entrar a la página de eventos UNAD, filtrar por la escuela y ahí les van a salir todos los eventos próximos de la escuela. ¿Listo? Filtramos por SBTI. Entonces aquí tenemos uno del 2 de mayo, Encuentro Internacional de Transformación Digital, Tecnología y Territorio en la Formación, lo que dice. Festival Latinoamericano de Instalaciones de Software, esto es el 26 de abril. Hay unos que son presenciales, pero la mayoría creo que son híbridos, que se pueden conectar también. Talleres de trabajo de grado, transformación social, ¿sí? Solamente fíjense la fecha. Tiene que ser no, pero esto es de 2024. Serían solamente estos dos los que están aquí publicados. Tiene que ser de este año, ¿sí? En lo que llevamos del año. Y como solamente tenemos dos, digamos, próximos, entonces yo les estoy compartiendo también las grabaciones de algunos eventos que ya pasaron
o un listado de eventos a los que pueden participar, que también están próximos. Tenemos el lunes que viene, empieza el Cybertech, que es Women UNAD 2025. Estos son 3 días. Aquí van a haber conferencias de diferentes tipos sobre tecnología, inteligencia artificial, participación de las mujeres en STEM, entonces ciencia, tecnología, ingenierías y, bueno, ingenierías. Tenemos los eventos, pues tienen unas fechas para el 28, 29 y 30 de abril. Tienen un enlace de conexión. Ustedes pueden ingresar a cualquiera de los 3 días y tomar una conferencia. No es necesario que estén conectados todo el día. Entonces pueden ver la programación, toman una conferencia y entran a esa, toman los pantallazos, toman nota de lo que necesitan para dar respuesta a las preguntas y con eso es suficiente. Si no alcanzan a entrar, posteriormente, pues una vez que finalice el evento, ellos nos van a compartir los enlaces de grabación para que ustedes los puedan revisar. También tenemos el Logic Math Skills Challenge, que es el mismo lunes 21 de abril, 28, perdón, a las 3 de la tarde. Este es un evento que es de forma presencial, ¿sí? Digamos que es como una especie de rally de competencia, donde los estudiantes van a resolver ejercicios de lógica matemática, ¿sí? Entonces, para los estudiantes de este curso, digamos que este sería pues el evento insignia, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren participar en sus centros, yo les mandé la información de los centros que están participando de forma presencial, se pueden inscribir aquí por medio del Forms. Y en caso de que no puedan participar de forma presencial, pero pues quieran asistir al evento, pues entonces está el enlace de conexión también. Este evento se va a transmitir en YouTube, ¿sí? Digamos, de manera sincrónica, todos los centros se van a conectar con los estudiantes que van a participar y pues va a ser un evento, pues la verdad, muy, muy chévere. Y es la oportunidad también para que se conozcan entre ustedes, sus compañeros, ya que ustedes casi no tienen este tipo pues, de espacios donde pueden compartir con otros estudiantes de sus carreras o de su mismo semestre. Tenemos también el Simposio Internacional de Sustentabilidad, Innovación para la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión del Riesgo. Este va a ser del 2 y el 3 de mayo. Y tenemos, pues como son 2 días, pues tenemos 2 enlaces de conexión para ambos días. El seminario de investigación de la Academia de Ciencias Básicas, que fue el pasado 22 de abril. Yo les compartí el enlace de conexión y ya les compartí hoy también la grabación de este evento. Este evento también lo pueden tomar para hacer el desarrollo del ejercicio complementario y estos seminarios de investigación los realizan todos los martes. Entonces la próxima semana también va a haber un evento de estos. Tenemos inteligencia artificial como motor de entornos digitales seguros. Se va a llevar a cabo el viernes 25 de abril de 4 a 6 y media. Está el enlace de conexión. También se puede seguir por medio de aquí de esta transmisión. ¿Sí? Lo que les recomiendo es que no lo dejen para lo último. Es muy importante que lo hagan con tiempo, porque pues a veces se quedan esperando que llegue algún evento y ustedes tienen que entregar el 11 de mayo. Entonces, si no alcanzan el evento, pues no alcanzan a verla, para hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces aprovechen, están estos eventos sincrónicos y si no alcanzan, no les sirven los horarios por tema de trabajo o si justamente no pueden en ese horario que está programado los eventos, pues entonces están las grabaciones. Y pueden escoger de los eventos de la escuela el que más les guste o el que más sea afín a sus carreras. Por ejemplo, este de inteligencia artificial para los que son de ingeniería de sistemas. Este puede ser para los que son de ingeniería ambiental, para los que son del tema pues, ambiental, hay otros que son como de matemáticas, por lo menos este es de pensamiento lógico y matemático. Ese sí es transversal para todas las carreras. ¿Listo? Entonces, estas son las instrucciones, igual eso está en la guía de los ejercicios, lo que tiene que llevar el evento, el nombre del expositor, el que da la conferencia, cuál es el objetivo, qué aprendizaje se obtuvo de esa actividad realizada en el evento. Deben hacer un resumen de mínimo 200 palabras, máximo 300 y adjuntar los 3 pantallazos. Y una aclaración importante, las webconferencias y los CIPAs no son válidos como evidencias para este ejercicio, para que lo tengan en cuenta.
¿Listo? Porque pues, a veces ha pasado que creen que el CIPAS cuenta y no, no cuenta. ¿Listo? Entonces, antes de finalizar, quiero que realicemos unos ejercicios aquí en los jueguitos para ver cómo nos va. Entonces, héroes cósmicos de razonamiento. Entonces, porfa, quiero que participemos. Pueden hacer su participación por medio del chat, no es necesario que hablen. Si les da pena o si no tienen micrófono, lo pueden hacer por chat. ¿Listo? Yo aquí estoy pendiente. Listo. Lee detenidamente el argumento e identifica el tipo de razonamiento. Entonces, Patricia, Carlos y Caterine estudian pensamiento lógico y matemático en la UNAD. Ellos ingresan a participar en el campus los lunes, miércoles y viernes. Jaime y Joana y Carlina, también estudiantes del pensamiento lógico y matemático, ingresan a participar en el foro los martes, jueves y sábados. En conclusión, todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático ingresan al campus 3 días a la semana a participar en el foro. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de leer, ¿qué tipo de razonamiento sería? Cuantitativo, deductivo, inductivo. Los escucho, chicos. Pueden escribir aquí por el chat también, no les dé pena. ¿Dónde están los de mi grupo? Noris, Carlos, Wilder, Elaine, Darwin, Tania. ¿Alguno? A mí se me olvidó. Mentiras. Podemos descartar, o sea, de entrada podemos descartar razonamiento cuantitativo porque no tiene nada que ver con el tema. Entonces, deductivo o inductivo. Entonces, ¿qué pasa con Carlos, Patricia, Caterine? ¿Sí? Deductivo. Recordamos que deductivo parte de algo que es general y terminamos en una conclusión particular. En este caso, ¿cómo identificamos que es algo particular o general? Si mencionamos personas, si mencionamos casos, eventos puntuales, fechas, horarios, ¿sí? Cualquier suceso que haya sucedido alguna vez, en este caso estamos mencionando a algunos estudiantes. Entonces, siempre que mencionamos estudiantes o que mencionamos personas, de entrada se puede inferir que es un tipo de observación que es particular, ¿sí? Entonces, en este caso estamos partiendo del caso de Patricia, Carlos, Caterine, Joana, Carlina, Jaime, ¿sí? Para poder generalizar que todos los estudiantes ingresan al campus. Entonces, en este caso, al contrario, sería un razonamiento de tipo inductivo, porque estamos partiendo de observaciones que son particulares y concluyendo de forma general. ¿Sí? Entonces, yo no puedo, a partir de esas observaciones particulares, tener certeza 100% de que la conclusión se cumpla. ¿Sí? Entonces, por eso es de tipo inductivo. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos que en las premisas mencionan personas, eso es inductivo. Lee detenidamente el argumento y identifica el tipo de razonamiento. Los egresados de la UNAC desarrollan habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso. Camila es profesional en psicología de la UNAD. Por lo tanto, Camila es una psicóloga con habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. En este caso sería deductivo, inductivo, cuántico. Aquí podemos de una descartar cuántico, ¿cierto? No tiene nada que ver con el tema. Entonces aquí, digamos que estamos hablando de personas, pero es a nivel global de todos los egresados de la UNAD. ¿Listo? Entonces, si hablamos de algo que es, en este caso, las premisas serían egresados de la UNAD, es algo general, ¿sí? Y empezamos de lo general a algo más específico, al caso de Camila.
Entonces, en este caso sería de tipo deductivo, ¿sí? Entonces, los egresados de la UNAD desarrollan habilidades. O sea, todos los egresados de la UNAD, a pesar de que estamos hablando de personas, lo hacemos de manera general. Y luego empezamos con las observaciones que son particulares. El caso de Camila es un caso particular, un caso específico. Y la conclusión también es para solamente Camila. Entonces, por eso podemos decir que es de tipo deductivo. ¿Listo? Muy bien, Tania. Del argumento anterior, la conclusión es, entonces el argumento es, el automóvil de mi abuela es rojo, el automóvil de mi tío es rojo, el automóvil de mi hermano es rojo, los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en este argumento? Entonces, a veces no nos ponen el conector condicional, ¿sí? El por lo tanto, en conclusión, entonces. Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Exactamente, Elaine. Entonces, si yo observo, estoy dando un caso particular de la abuela, del carro de la abuela, un caso particular del carro del tío, un caso particular del carro del hermano, y luego digo que todos los automóviles de la familia suelen ser rojos. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento sería? Aprovechando este argumento, podemos hacer la pregunta. Si partimos de particulares a una conclusión general. ¿Listo? Entonces, si fuéramos a ponerlo así en la estructura, premisas y conclusión, entonces tenemos la conclusión que todos los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Esto sería un razonamiento de tipo inductivo, porque estamos partiendo de observaciones particulares, ¿sí? El automóvil de la abuela, del tío, del hermano, hasta llegar a una conclusión generalizada de que todos los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. ¿Listo? El tipo de razonamiento que parte de lo general hacia lo particular, ¿cuál es? Inductivo, deductivo, disruptivo. Acuérdense de la definición. ¿Cuál sería entonces el que es de lo general hacia lo particular? Deductivo. ¿Cómo? No escuché. Deductivo. Descriptivo, no, Darwin. Recuerda que cuando hablamos de tipos de razonamiento solamente hay dos opciones, inductivo o deductivo. Podemos descartar la tercera opción porque no tenemos más. ¿Listo? Entonces disruptivo no es. Sí, Darwin, dime. Ah, bueno, que es descriptivo, no, en este caso no sería descriptivo, deductivo, exactamente, porque partimos de lo general hacia lo particular. Sí, Darwin, ¿tienes dudas? Bueno, listo, Darwin, muchas gracias, sí, es deductivo, exactamente. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando vayan a enfrentarse a la POC, a la prueba POC, que es la tarea 5, van a tener un cuestionario y es de opción múltiple. Entonces, digamos que un tip o un consejo, una recomendación, cuando no tiene opciones múltiples, es iniciar descartando las opciones que no son, ¿sí? Entonces podemos, de entrada, descartar la opción que no es. Disruptivo no era, ¿sí? Entonces yo me quedo con las dos opciones. Quizá. El argumento anterior, ¿a qué tipo de razonamiento corresponde? Entonces, todo animal vertebrado presenta esqueleto interno, articulado y formado por huesos. Los peces cuentan con espina dorsal y su esqueleto está adaptado a desplazamiento en ambientes acuáticos. Las aves cuentan con esqueletos aerodinámicos y sus elementos anatómicos están adaptados al vuelo. Por lo tanto, los peces y las aves son animales vertebrados. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? El cuantificador. Ajá, exactamente. Un cuantificador que me indica que todos, absolutamente la totalidad de los animales vertebrados presenta esas características. Estoy dando luego unas observaciones particulares para las aves y los peces.
Y finalizo haciendo una conclusión particular para peces y aves. Entonces es de tipo deductivo, exactamente. Muy bien. Listo, muy bien. Vamos rápidamente. como- vale, Listo, vamos a hacer este de cuantificadores. Entonces, identificar el cuantificador acertado para que el siguiente argumento sea verdadero. Entonces, tenemos el espacio para el cuantificador. Cursos de la UNAR tienen trabajos colaborativos. ¿Qué será? ¿Algunos, todos, ninguno? Aquí lo que tenemos que hacer es como trasladar esa proposición a la vida real, o sea, la realidad de la UNAD. Ustedes, según su experiencia, lo que han vivido, ¿los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos? ¿Todos? ¿O solamente algunos? ¿O ninguno? ¿Cuál sería el cuantificador más adecuado aquí? Algunos. Algunos, exactamente. Que, por ejemplo, este curso no tiene trabajos colaborativos, pero hay otros cursos que sí. Entonces, al menos algunos tienen trabajos colaborativos. Entonces, ¿cuál de las siguientes simbologías se ajusta al argumento dado? Todas las actividades de pensamiento lógico y matemático son individuales. Entonces, según su experiencia, nuevamente lo trasladamos a la realidad. ¿Cuál podría ser la forma simbólica de esta proposición? Entonces, tenemos que identificar el cuantificador, si es afirmativo, si es negativo. El cuantificador todas. ¿Es universal o es existencial? Acuérdense que el universal es con la A invertida y el existencial es con la E al revés. Entonces, todas, universal o existencial. ¿Qué dicen? La N, Tania. Universal, exactamente, Tania. ¿Es afirmativa o negativa? Listo, entonces iniciamos ya conociendo que es un cuantificador universal, sabiendo que el símbolo del cuantificador universal es la A, que es como una A invertida. Podemos descartar la primera, ¿sí? Podemos descartar la opción A porque este es el símbolo para un cuantificador existencial. Sabiendo que es afirmativa, podemos descartar la B, porque la B tiene una negación. Exactamente, sería la opción C. Tenemos el cuantificado, el símbolo del cuantificador universal y aquí la condición, característica, propiedad con el verbo son afirmativos. Entonces sería la C. Exactamente. ¿Cuál de los siguientes argumentos corresponde a un cuantificador existencial negativo? Ningún carro vuela, algunos carros son rojos, algunos tutores de pensamiento lógico y matemático no tienen doctorado. ¿Listo? Entonces, lo primero es identificar cuál es que es el existencial. Ninguno es existencial, ¿no es cierto? Acuérdense que para existencial siempre utilizamos algunos, algunas, alguna. Entonces descartamos la A. La A es un universal negativo, perdón. Nos quedamos con la opción B y C. La opción C. Exactamente, Tania. Sería la opción C, porque tenemos el cuantificador algunos, que nos dice que es existencial, y tiene una negación aquí al lado del verbo, lo que nos dice que es negativo, exactamente. Muy bien. La siguiente simbología corresponde a qué tipo de cuantificador. Entonces tenemos aquí el símbolo de qué cuantificador. ¿Si se acuerdan? Eso era universal, era existencial, universal negativo, exactamente. Tenemos
el símbolo del cuantificador universal y tenemos una negación aquí con el predicado universal negativo. Muy bien, Tania. ¿De qué otra forma es llamado el cuantificador existencial? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que era equivalente utilizar uno u otro término? Particular, universal, opuesto. Particular, exactamente. Lo podemos encontrar de cualquiera de las dos formas. Listo. Y el último, rápidamente, es un quiz de velocidad. Entonces, a medida que respondamos las preguntas rápido, el carrito va a andar más rápido. Eso no podemos dejarlo parar. Listo, vamos. Turbo. Si se tiene la proposición categórica, todos los números enteros son números positivos. ¿Cuál es el cuantificador? Números enteros, todos son. ¿Cuál es el cuantificador, muchachos? Para que no se pare el carrito. Todos. Listo. Dentro de la siguiente proposición categórica, ¿cuál es la calidad, perdón, cualidad o cópula? O sea, del verbo. Algunos cursos de la UNAP no tienen un director de curso. ¿Tienen un director de curso o no tienen? Acuérdense que es el verbo. Y el verbo, cuando es negativo, incluye la negación. Listo, no tienen. Muy bien. Una proposición categórica tipo E corresponde a cuantificar universal y cualidad negativa, particular y cualidad afirmativa, particular y cualidad negativa. Acuérdense que son A, E, al revés, A, E y O. Los de arriba son universales y los de abajo son existenciales o particulares. Sería que universal, negativa, ¿o cuál? No dejemos frenar el carrito, muchachos. La primera, exactamente. Si una proposición categórica tiene cuantificador universal y cualidad afirmativa, ¿qué tipo sería? Pues nuevamente, los de arriba, A, E, los de abajo y O, que serán existenciales de abajo. Tipo A, tipo I, tipo E. ¿No se acuerdan? Muchachos, el carrito se va a frenar. Tania, Elaine, tipo A. Exactamente. Muy bien. Según el cuadro de oposición, si una proposición categórica es de tipo A y otra es de tipo I, serían proposiciones. En este caso, acuérdense, tipo A, tipo E están arriba, tipo I, tipo O están abajo. Entonces sería una relación así, entre tipo A y tipo I. Bueno, aquí digamos que tocaría ir a ver porque no nos acordamos a veces. Subalternas, ajá. Las que son así son subalternas. Y de las siguientes relaciones entre proposiciones, ¿cuál corresponde a proposiciones contrarias? Tipo A, tipo E, tipo A, tipo I o I, tipo O. ¿Se acuerdan? A y E, exactamente. ¿Cuál es la relación entre las siguientes preposiciones categóricas? Entonces tenemos, todas las universidades del país son en modalidad virtual. Algunas universidades del país no son en modalidad virtual. Entonces, ¿qué teníamos? La primera preposición, cuantificador universal, afirmativo, ¿cierto? Todas. Sería tipo ¿qué? Tipo A, ¿cierto? Algunas universidades no son modalidad virtual. Algunas, entonces sería existencial o particular negativo. Tenemos una negación aquí. Entonces sería tipo A la primera y sería tipo O la segunda. Entonces cuando tenemos la relación así, son contradictorias, ¿no? Cuando es así en diagonal. En la siguiente proposición, ¿cuál es el término predicado? Algunos estudiantes de la UNAP viven en zonas rurales.
¿sí? Entonces tenemos el cuantificador, estudiantes de la UNAD, vendría siendo nuestro sujeto. ¿Y cuál sería entonces el predicado? Sería lo que, digamos, incluye el verbo y el término predicado. Viven en zonas rurales, serían como el resto de la proposición. Exactamente. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas no corresponde a una relación de subalternas? Ustedes recuerden que las subalternas son las que son así verticales, relaciones verticales. Tipo I y tipo E sería una relación diagonal. Tipo A y tipo I sería una relación así vertical. Tipo E y tipo O también sería vertical. Sería la primera, exactamente. La última. La siguiente proposición categórica, ¿a qué tipo corresponde? Todos los caleños no bailan tango. Esta es otra forma de decir que ningún caleño baila tango, ¿sí? Se lo podemos expresar de las dos maneras. O todos no cumplen o ninguno cumple. ¿Listo? Entonces sería que particular afirmativa, universal negativa o universal afirmativa. ¿Listo? ¿Qué tipo sería, chicos? Universal negativa, exactamente. Muy bien. Listo, muchachos, muy bien. Parece que afianzamos muy bien estos temáticas del día de hoy. Eh, ay, ¿cómo me salgo ya? Listo. Si tienen dudas, ustedes ya saben, me pueden escribir por Teams, yo les respondo lo más rápido posible. Por ahí es una comunicación mucho más rápida. Eh, ¿Tienen dudas pues de la tarea, del ejercicio complementario, de algo del curso, de lo que tengan? Con muchísimo gusto, estoy a la orden. No sé si tengan ahorita alguna duda, si todo les quedó claro. Yo estoy grabando la sesión, les vamos a compartir el enlace para que la puedan revisar posteriormente. Recuerden hacer su participación en el foro, eso da unos puntos que son bastante significativos para la aprobación del curso. También el ejercicio complementario, no lo vayan a dejar para lo último. Les recomiendo que tomen estos eventos que están ahorita, la próxima semana hay varios eventos. Entonces de una vez salen de eso, ¿listo? Si no hay más dudas, si no hay comentarios, pues entonces muchísimas gracias por su participación, por estar tan activos, tan atentos. Les deseo muchos éxitos en esta tarea y nos estamos hablando. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Feliz noche. Y eso con mucho gusto. Hasta luego. Feliz noche.